está en el seminario que os he mandado, cómo terminábamos el día pasado el seminario, ¿no? ¿Recordáis? Como tú inquirías acerca, no, tú decías que yo había dicho, bueno, acerca de la guerra, ¿no? Ese sería un poco la situación. Eso fue después de haber hecho un planteamiento acerca de la hermenéutica crítica que nos planteaba Teresa Oñate, con una hermenéutica contra la violencia y con una vocación de paz, ¿no? Es decir, a través de los diferentes personajes del Mahabharata, vamos a ver que cada uno tiene una situación matizada en contra de la guerra. Los acharyas, que son los grandes jefes militares, ¿no? Como Bhisma, Drona y Kripa, veremos que van a expresar, van a intentar que se consiga de alguna forma la paz, ¿no? A pesar de ser unos profesionales de la guerra, que son los que enseñaron a los Pandava y a los Kurava a todas las técnicas de la guerra. En principio, la guerra, hay que tenerlo claro, es un mal en sí. Este es el tema, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en las precisiones que hacía Levinas, recordáis, ¿no? Dice Levinas, la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, no consiste en entrever la posibilidad de la guerra, el arte de prever y ganar por todos los medios es lo que es la guerra, donde se impone un ejercicio el arte de prever y ganar se impone al ejercicio de la razón, y de alguna manera la política se opone, por tanto se opone a la moral. No hay que recurrir, decía Levinas, a fragmentos heráclitianos para decir que el ser se revela como guerra, según dice él, y no como un hecho patente, sino como la patencia misma. Y la patencia no es lo patente, sino la patencia, y la patencia es lo verdadero, lo real. Esta es en la guerra la realidad desgarra las palabras e imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y dureza. La prueba de fuerza es la prueba de lo real. Pero la violencia no consiste en herir y aniquilar, y esto es interesante, cuanto en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerlas representar papeles en los que no se reconocen. Esto es la guerra. No solamente es que hiere, sino que hace que los seres jueguen papeles que no corresponden. Toda guerra utiliza armas que se rebelan contra los que las empeñan, las empuñan, instaura un orden respecto al cual nadie puede tomar distancia. Uno se encuentra implicado en la situación. Por tanto, la guerra es un mal por definición. ¿Cómo puede ser buena la destruir y matar? Pero
Pero que no sea bueno no quiere decir que sea justo, tal como se presenta en los episodios que vamos a presentar en el Mahabharata. A veces hay que elegir entre dos males y nos obliga a decidirnos por el mal menor. La guerra es un mal menor solo cuando es justa. Cuando es injusta, sí, siempre es un mal mayor. Quien no quiere elegir este mal menor, también elige el mal mayor. Avanza gracias a la pasividad que se manifiesta frente a ella, a su equidistancia o al cinismo. La guerra también es esto, la obligación de elegir a la que nadie puede sustraerse. Vamos a ver los acontecimientos del mal, por tanto, en toda esta situación. Hay una utilización de la guerra que se llama ius in bellum, que es un uso proporcionado de la violencia en el sentido de la necesidad. Y esto es la palabra que de alguna forma toma Krishna en la guerra, ¿no? Porque él dice, un representante de Dios, él habla de ius in bellum, es Krishna, ¿no? De alguna forma. A la declaración de la guerra justa se le llama ius an bellum, o derecho a hacer la guerra. Se le pide una causa justa, una autoridad legítima, o sea, un objetivo concreto que fuera el recurso último, el uso proporcionado de la violencia y unas probabilidades de éxito que conducirían al final de las hostilidades. Esto conduciría, esta cadena se extiende a la forma de liberar las acciones de guerra para las que sigue cumpliéndose las condiciones de una guerra justa, y eso se llama ius in bellum. Por tanto, hay tres términos que se utilizan: el ius in bellum, el ius ad bellum, que hay que utilizar la violencia con un sentido de necesidad, de la proporcionalidad y la forma una forma determinada para que no afecte a los no combatientes. Una de las condiciones es respetar los principios de la Convención de Ginebra sobre el trato con combatientes. Hay algún comentarista dice que no hay guerra sin violencia innecesaria, sin desproporcionalidad y sin muertes injustas de civiles. Es decir, que en todas las guerras se produce eso. En ese sentido, digamos que la guerra siempre es injusta, de alguna forma. El propósito de este seminario, o el propósito de este pensamiento hermenéutico, es luchar a favor de un funcionamiento no violento, no polémico, etcétera, etcétera. Ese sería un poco... de acuerdo, entonces... vamos, aunque de alguna forma hay tres acontecimientos que yo quisiera tratar esta mañana. Uno es el hecho de que los Pandava van al reino de Virata para pasar el último año de confinamiento. Otra cuestión que aparentemente aparece como diferente y como incrustada ahí es hablar de un personaje muy significativo, interesante, porque aporta cualidades que hemos visto
en la hermenéutica, y es hablar de Radella. Radella es el hermano mayor de los Pandava, que fue hijo de Kunti, ¿no? Y que su nombre es Karna, se conoce como Karna dentro de y el otro episodio que yo quisiera poder contar es los acontecimientos que ocurren en el Parlamento de Hastinapura, cómo los acharyas defienden eso. Pero antes de eso también quería hablar de que y ahí está el principio de la guerra, o uno de los motivos fundamentales de la guerra, que Duryodhana dice, bueno, ya se han pasado los 13 años, entonces ahora van a aparecer los Pandava y me van a pedir el reino. De modo que yo quiero encontrarlos antes de que se cumplan los 13 años, para poner los 13 años más en confinamiento. Yo quisiera hablar de esos 3 acontecimientos porque son bastante ilustrativos en relación con la hermética o la hermenéutica que venimos tratando. Los Pandava llegaron a Virata, ¿no? a este reinado que era muy interesante, era un rey bastante noble, generoso, con apertura, y uno a uno fueron entrando dentro de este reinado, porque no podían decir que eran los Pandava, porque entonces tenían que pagar otro castigo más por esto. Entonces ellos llevaban todas sus armas, las cogieron y fueron, dicen, tenemos que guardar nuestras armas. Tenían armas que eran muy poderosas y muy valiosas. Cada uno de ellos tenía un arma con un nombre y con unas características especiales. Entonces los Pandava fueron a un sitio que era el sitio donde se incineraba a los muertos, digamos como una especie de cementerio. Y en un gran árbol pusieron, cogieron todas las armas, cogieron una piel de animal y las envolvieron en ellas en forma de difunto. Y cogieron unas cuerdas y lo subieron arriba. Mientras estaban haciendo eso, unos campesinos los vieron hacer eso, y entonces Yudhishthira les dijo, estamos poniendo un cadáver aquí, es nuestra madre, y que nadie se acerque, porque el que se acerque lo pagará mucho. Y entonces se fueron y lo dejaron allá. Entonces se fueron y el primero que va a ver al rey es Yudhishthira. Y entonces Yudhishthira se presenta ante el rey y le dice, bueno, yo en principio Yudhishthira era un hombre honesto y no podía decir mentiras, ¿no? Y por tanto él se presentó ante el rey y el rey lo vio con unas características similares a él.
dice, es un gran señor. Y él dijo, yo era un gran amigo del rey Yudhishthira. Se presentó, o sea, la mentira que él dice es, yo era un gran amigo de Yudhishthira. Y Yudhishthira era el señor de Indraprastha, que perdió todo su reino con sus hermanos y tal, y esta es la situación. Mi nombre es Kamba. Soy muy aficionado al juego de los dados, y durante este tiempo ya sabes que Yudhishthira perdió el juego. Repite características del Yudhishthira, ¿no? Entonces el rey, yo también quiero jugar a los dados y está muy bien, de modo que el rey lo aceptó como una persona muy válida, ¿no? Después de venir Yudhishthira, vino Bhima, que llegó con un cucharón, y entonces le dijo al rey, yo soy cocinero, Bhima, y entonces el rey lo vio y dice, pero tú eres un hombre muy fuerte y con mucha consistencia, ¿cómo que eres un cocinero? Sí, es una de mis aficiones, soy también luchador, o sea, por tanto, pues muy bien, pues puedes entrar a formar parte de la cocina y está muy bien. Después de Bhima vino Arjuna, que es el tercero. O sea, y Arjuna vino vestido con unos collares y un traje rojo, casi como si fuera un poco una mujer. Él se presentó como bailarín y experto en música, y que él podría educar a la hija del rey. Y entonces el rey le dijo, hombre, pero tú con esos músculos que tienes, tú casi puedes tensar una... El rey casi averiguó el nombre, la naturaleza de cada uno de los Pandavas, pero si tú eres una persona fuerte con unos músculos que puedes utilizar un arco, de modo que, en fin, pero bueno, está bien. Y entonces él se ocuparía de las mujeres, entre otras de la princesa. Os doy el nombre porque es muy interesante: Uttara, que es la hija es la hija de este rey, ¿no? Otro día, estando viendo los caballos, vio un hombre moreno y tal, y dijo, ¿tú quién eres? Y era Nakula. Bueno, Arjuna se llamaría Brihanara. Esos nombres muy difíciles, pero bueno, los nombro porque os quede algo tal. Después de Arjuna vino Nakula con los caballos y dijo que él podía ser el maestro de los caballos y de los potros y tal, y igualmente le dice, bueno, pareces de buena familia, ¿no? Y pues te doy este oficio, ¿no? Y finalmente, por último, vino Sahadeva, y que dijo que él se ocuparía de los pastores y que conseguiría que las vacas dieran más leche, que tal, de modo que de esta forma todos los Pandavas entraron en el reino
en el reino de Virata. La última que faltaba era Draupadi. Draupadi era la mujer de los 5 Pandavas y de repente la gente vio una mujer muy guapa por la calle y todo el mundo se reamorinó por allí. Y entonces, bueno, era muy guapa, pero iba vestida con andrajos y con cortezas y con cosas así. Y la reina vio el jaleo que había afuera, se asomó en su balcón y vio a esta señora y le dijo que entrara en palacio. Era Draupadi, la mujer de los 5 Pandavas, y dijo entonces, yo realmente, yo me llamo Sairandri, y yo soy especialista en belleza y era la asistenta de Draupadi. Y por tanto, toda mi sensibilidad y mi delicadeza es justamente en cuidar estas cosas. Bueno, pues en ese sentido puedes quedarte en el reino. Pero hay una cosa, le dijo la reina, que se llamaba Sudesna. Pero a mí lo que me preocupa es que eres muy guapa. Y mi marido, si te ve, entonces ¿qué va a pasar, no? En fin, se podría enamorar de ti. Y entonces dice, yo te prometo que estaré alejado de esta situación. Yo os he contado días anteriores que me adelanté, y estas cosas son las que pasan con el Mahabharata, porque hay acontecimientos que son muy elocuentes y uno los coge enseguida. Yo os he contado de qué manera pues este personaje ya había actuado anteriormente, ¿no? Porque el cuñado de Virata era su militar y su defensor. Se enamoró de Draupadi y Draupadi se quedó horrorizada, le dijo a Bhima lo que pasaba y lo mató. En fin, y eso es importante porque, bueno, ese episodio ya lo habíamos visto, ¿no? Bien. Las cosas planteadas así, bueno, entonces todos los Pandavas estaban allá reunidos. Hubo un momento en el cual, solo cuento un episodio de esto. Se presentó un luchador y venció a todos los personajes del reino, y entonces Yudhishthira dijo, yo conozco un luchador que es muy fuerte, que era su hermano Bhima, y que lo puede vencer. Y entonces se presentó allá y entonces lo venció, que es el que había matado ya a su cuñado, ¿no? En fin, y bueno, se dio ese acontecimiento. El nombre del cuñado se llama Kichaka, ¿recordáis? Kichaka fue el que fue matado. En fin. Bueno. Brevemente, entonces, ¿qué es lo que ocurrió después bueno, tengo que resumir así de toda una situación compleja. Los curaba Duryodhana, dice, ¿dónde están los Pandava? Yo quiero, ya son 13 años, no sé dónde están, yo quiero que salgan.
Y entonces él trata de hacer una asamblea general y en esa asamblea general decide que tiene que buscar a los Pandava. Y entonces había mandado a unos espías a buscarlo, y justo encontraron el único detalle que encontraron fue que en el reino de Virata había habido una lucha una vez y un luchador ganó a este luchador que se presentó, pero además de todo eso se había matado al jefe militar de Virata, que era Kichacha, y no se sabía más nada. Pero de los Pandavas no se sabía absolutamente nada. Esto pasó en la asamblea, ¿no? Entonces empezó la asamblea y los tres asharas trataron de decirle cosas a Duryodhana. El primero en decirle algo fue Drona, y le dijo: no albergues vanas esperanzas. Con Yudhishthira y sus hermanos no puedes pensar que han acabado y que han muerto. Tarde o temprano van a aparecer. Tú los mandaste al bosque de una forma injusta. Esto fue Drona, que es su jefe militar. Los mandaste al bosque, de modo que es injusto, y si tú le dieras la mitad de tu reinado, tú pasarías a la posteridad. Entonces le dice: si lo haces, tu fama no tendría fin. Después tomó la palabra Bhisma, y Bhisma le dice: el Ashara, que es el jefe militar Drona, tiene muchísima razón. Te lo diré en pocas palabras: donde hay Dharma, hay victoria. De modo que los Pandavas van a ganar la guerra, y donde viva Yudhishthira, dijo, en ese lugar será más próspero, no habrá lugar para la envidia ni rudas palabras de ira. Donde él esté, la fruta será mejor, las vacas darán más leche, etcétera, etcétera. Le dio un mensaje de ética y de estética a su sobrino. Dice: pero esta es la forma de hablar de un cortesano, pero ahora te hablo como abuelo. Y como abuelo, tú eres una persona noble y tal. ¿Por qué no le das la mitad de tu reinado a los Pandava, y así se resuelve el asunto? Y él dice: de ninguna forma, o sea, yo no daré mi reinado a tal, y por tanto no hay que pensar porque
el abuelo le dice, ya no eres tan joven como entonces, ni tienes la fuerza de la juventud y tal, con la edad, dicen que la edad suaviza las mentes de la gente, de modo que trata de darle a tus primos esta mitad del reino. Y él dijo, no, de ninguna forma y tal. Entonces, el tercer jefe de tres jefes militares, uno era Drona, otro era Bhisma, que era el abuelo, tío, y el otro era Kripa. Entonces, Kripa le dijo, resulta evidente para todos nosotros que has decidido suicidarte, le dijo Kripa, le habló con más realismo. Y de modo que lo que tienes que hacer es ir a tus amigos y decirles participar conmigo en la guerra, y eso es lo que es interesante. O sea que déjate de historias y en fin. Entonces Duryodhana vio que era muy sensata el argumento de Kripa. Entonces hizo llamar a los espías. Los espías, o sea, no sabían dónde estaban los Pandava. Entonces hizo llamar a los espías, y los espías volvieron a contar que, bueno, lo que había pasado en el reino de Virata, que habían matado a Kishacha y tal. Pero lo que es interesante es la forma en que fue matado Kishacha. Es decir, que se juntaron los pies con el pecho, o sea que era una forma muy característica de matarlo, de modo que eso solo lo han podido hacer alguien que sea muy fuerte. Y entonces Duryodhana, que era inteligente, dijo, eso, solo hay 4 hombres fuertes en el mundo, que son Balarama, que es un hermano de Krishna, Bhisma, Salya y Kishacha. Kishacha había sido muerto por Bhisma. O sea, esos son los cuatro hombres más valerosos y fuertes del mundo. De aquí y entonces Duryodhana dijo, de aquí se deduce que los Pandava viven, porque quien ha matado a Kishacha es Bhisma. De modo que hay que ir a por ellos, hay que descubrirlos, y entonces sabemos que están fuera, y por tanto le hacemos que estén 12 años más en el bosque de Sirio. ¿Por qué cito esto? Cito esto porque aquí se ve cómo se genera y se forma la injusticia, ¿no? Es decir, cómo se manipula la situación a través de la inteligencia, ¿no? En fin, a pesar de que los maestros, los acharas más fundamentales defendían otra situación, sin embargo, el Duryodhana no. El Duryodhana insistía en que él quería por todos los medios continuar con su poder. ¿Qué pasó entonces? Entonces, dice, organizó una escaramuza. La escaramuza era hacer una lucha a Virata para que salieran y así saldrán los Pandava. Y dice Duryodhana, saldrán como ratas y entonces los mataremos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Una parte del ejército irá por el sur, atacará, se llevará el ganado de Virata, las redes, y otra parte de nosotros, Bhisma, Bhisma, Drona y Kripa van por el norte, y entonces saldrán los Pandava y les ganaremos. Y entonces hicieron una primera escaramuza de guerra, pero daros cuenta
con una manipulación muy precisa. Entonces llegaron a... hubo el jefe de los Trigarta, que era Susarna, dijo: a mí Virata, con su jefe Quichacha, me ha vencido varias veces. Ahora que Quichacha está muerto, yo puedo ir por el sur, Susarna, y hacerme con el ganado. Entonces hicieron esta operación, se fue el ejército de Trigarta con Susarna, y atacaron por el sur y se llevaron y entonces por el norte entonces se fue el resto de los militares. O sea que se perpetró una especie de guerra, ¿no? En esa situación, lo que pasó es que lo que pasó es que el rey Virata fue hecho preso. Y entonces Yudhishthira dijo: esto no puede ser, o sea, tenemos que mandar a Bhima para que lo salve, y bueno, en fin, está. Y entonces mandó a Bhima para que salvara a tal. Pero al mismo tiempo hubo un ataque por el norte, y entonces hubo que organizar otro ejército, o sea, y entonces había un hijo menor del rey de Virata que estaba con su mandolina, o con su bhima, que se llama, con su bhima, tocando la bhima, y le dijeron: óyeme, tu padre se ha ido hacia el sur para defender el ganado, pero están haciendo otro ataque, Bhishma, Drona, todo el gran ejército, y Duryodhana están en el gran sitio, tratando de atacar, de modo que tienes que ir. El chico dijo, era un prepotente, y entonces dice: bueno, pues yo iré y tal, pero necesito un señor que me haga de auriga para hacer la batalla. Y todo esto se hacía a través de Draupadi, que fue que Yudhishthira, que le dijo a Draupadi: coge al príncipe y que coja el ejército y que se lo lleve. Pero y entonces el hijo del príncipe le temblaron las piernas y dijo: bueno, pero ¿quién va? Si yo tengo un buen auriga, yo lo puedo hacer como Arjuna. Y eso se lo dice delante de Draupadi. Draupadi se reía, pues, y Arjuna estaba ahí delante, porque era el profesor de baile. Yo conozco uno, y es el profesor de baile. Dice, y el jovenzuelo dice: pero yo voy a llevar una persona que no es ni hombre ni mujer, que es como una mujer, ese Arjuna, ese danzarín, que es muy bueno y tal, tienes que llevárselo. Total, que se lo llevó. Cuando llegaron al campo de batalla, entonces el joven que vio a Bhishma,
a Drona, y a Duryodhana se asustó de tal manera y dice, yo no puedo, yo me voy corriendo. Entonces Arjuna dijo, de ninguna forma, tú no te vas corriendo. Entonces, y los otros vieron ya el ejército de Duryodhana, vio a Krishna, pero lo vio vestido de mujer, y entonces Drona dijo, mira, esa persona que parece una mujer, yo lo conozco por sus características, por sus brazos, por su fuerza, por tal, ese es Arjuna. Bueno, que no, que es Arjuna. Y entonces vamos a dejarlo porque no sé qué. Y entonces Duryodhana le dice, pero ¿por qué estás metiendo el miedo a nuestro ejército? Tenemos que continuar luchando y tal, en fin, que no, en fin, que es tal, que es Arjuna. Entonces Arjuna fue corriendo detrás del príncipe, que se quería escapar del susto que tenía, ¿no? Dijeron, tú te vas a venir aquí, y tú eres una Shara, tú no puedes huir como un cobarde, tú vas a luchar conmigo. Lo que vas a hacer es, tú vas a ser mi carrero y yo trataré de defender la situación. Entonces hicieron esa cosa, que se cambiaron de papel. Y en este sentido, pero antes de eso, tuvieron que ir al árbol donde se llama el árbol de Sami, que es donde se habían guardado todas las armas, ¿no? Y entonces llegaron allá y el chiquillo dice, bueno, súbete arriba. Dice, pero ¿cómo me voy a subir arriba si es un cadáver lo que hay? Y una Shara no puede tocar un cadáver. Dice, súbete arriba, que no te va a pasar absolutamente nada. Entonces se subió, cogió y vio las armas. Cuando vio las armas que relucían, y entonces describen todas las armas de la Gadiva de Arjuna, la otra de Bhima, y la de los Sahadeva y Nakula, es decir, todas las armas las bajaron para luchar contra el ejército de Duryodhana. Entonces, cuando Drona intenta decirle a Duryodhana, mira que es Arjuna, y Arjuna le dice, ¿quieres poner? Lo que trataba de hacer es impedir la guerra. Impedir que la guerra se pudiera. Bhishma hizo lo mismo. Mira que es Arjuna, a ver si podemos evitar todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es que tú te vas a ir a Hastinapura y nosotros vamos a quedarnos aquí para luchar. O sea, y cogieron a Duryodhana, que era el rey, y lo llevaron se lo llevaron para Hastinapura, y entonces Arjuna vio toda la situación, y con el joven con el pequeño y poco potente, lo cogieron y lo llevaron a la lucha, y lucharon, y realmente los curaba, que no estaban muy preparados o que fueron a hacer una especie de escaramuza nada más de guerra, perdieron la guerra y se fueron, con lo cual el príncipe entra pues, la otra cuestión es que el Virata había sido aprisionado por el ejército de los Trigarta, y fue liberado por Bhima. Y entonces el rey volvió a su reinado y dice, qué bien y tal. Y le dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Que tu hijo ha vencido a los demás. Ah, pues muy bien, que venga. Y entonces y alguien dijo, no ha sido tu hijo. ¿Quién ha dicho esa estupidez? O sea, era Yudhishthira, ¿no? Y que estaba jugando a los dados en ese momento, Yudhishthira y el rey y el rey de Virata. Y entonces cogió un dado y lo lanzó contra la cabeza de Yudhishthira, y Yudhishthira empezó a sangrar, y su mujer
le cogió, le secó la sangre para que la sangre no llegara al suelo, para que no hubiera una ofensa muy grande y una venganza contra. Y Bhima se puso furioso: voy a matar a Virata. Y entonces Yudhishthira dijo: no, ten paciencia, déjalo y tal. En fin, ya le explicaremos lo que es. Porque Virata le tiró el dado a la frente de Yudhishthira, porque había dicho que no había sido él el que había ganado la guerra, había sido su hermano, Arjuna, ¿no? ¿Te queda claro? O sea, entonces le explicaron al rey lo que pasaba, y entonces el rey dijo: bueno, qué remedio, en fin, perdonadme, no sé qué, habéis sido muy, en fin, muy generosos, no sé cuánto. Entonces se hicieron los parabienes, y entonces contaba esta historia porque entonces el rey, el príncipe le dice, el príncipe joven le dice: tienes que ofrecerle algo a Arjuna. ¿A quién le vas a ofrecer? Pues a la princesa, a su hermana pequeña, que era la discípula que tenía Arjuna en el baile, ¿no? Y Arjuna dijo: yo no puedo casarme con ella, es como un infanticidio, ¿no? Digamos, se puede casar con mi hijo. Y eso es interesante, porque hay un casamiento entonces entre la hija de Virata y el hijo de Arjuna, que luego eso va a tener importancia en el seguimiento de las cosas, ¿no? Porque y así se celebra la boda, y es ahí donde bueno, pues entonces hay la celebración de toda esta situación. Vienen Krishna y vienen todos los personajes. Hay un acontecimiento que quiero contar de esa situación, que es muy interesante. Es que se reunieron en la corte, pues todos los Pandava más Krishna y su hermano Balarama. Y entonces hubo un discurso muy interesante la princesa se llama Utrara, que es la que se casó con Abhimanyu, que es el hijo de Arjuna, ¿no? En fin. Entonces se celebra una asamblea en el cual, bueno, pues realmente Krishna es partidario de lo que decía de la guerra justa. Balarama, que es su hermano y era amigo de Duryodhana, entonces dice: bueno, lo que tenemos que hacer es mandar un embajador a Hastinapura para convencer a Duryodhana de que no haga la guerra. Y se levanta un guerrero de Salya, dice: eso no hay derecho, o sea, no es justo, lo que se está haciendo es injusto, y no hay que pedir perdón tal. Otra vez es la lucha ahí entre la guerra y en fin, la guerra justa, la guerra, en fin, tal, en fin. Y hay una discusión entre Krishna por una parte, Balarama, que es el hermano de Krishna y que es partidario de Duryodhana, trata de defender
una cosa más suave frente a la guerra, ¿no? Es decir, bueno, pues no es tan injusto, en fin, bueno, total, que finalmente Salia dice, no, vamos a ir a la guerra y vamos a luchar contra ellos, ¿verdad? Y ahí se empiezan a cimentar todos los elementos para esa guerra que va a ser luego muy cruel y muy difícil, ¿no? Pero a través de esas situaciones, con esas implicaciones de fenómenos, con esos intentos de aproximaciones en guerras más pequeñas, hasta que luego se convierten en una guerra, en una conflagración general, ¿no? Bueno, estos son los elementos fundamentales. No sé si me dejo alguno de los que quería contar en relación con hoy, pero para que vierais esa dialéctica que hay entre el comportamiento de unos y otros en relación con la guerra, o las actitudes que hay por parte de unos que es muy concreta, muy clara, y por otros es más tibia o más cínica, más equidistante, y que permite que la guerra se facilite, y no que se facilite una guerra justa, ¿no? O sea, hay toda una dialéctica en ese momento muy interesante. Bueno, digamos que lo esencial de este asunto está dicho respecto a este núcleo de cosas que pasan en torno al rey Virata. Recordar que hablamos, el rey Virata le preguntó, y eso lo hemos dicho en otro seminario, le preguntó a Yudhishthira, ¿y tú qué piensas de esta época? Y esta época, que era la época Kali, la época negra, la época del desastre, la época que nosotros equiparábamos un poco a toda la situación actual, ¿no? que estamos viviendo. Bien, esta sería la situación básica en relación a la guerra. Ahora bien, quería comentar otra cosa, que es uno de los personajes que va a tomar parte en esta guerra, que es Radeya. Es un personaje en sí muy, digamos, difícil de entender y de comprender. No es una cosa aparte de lo que estamos viendo, sino que Radeya va a ser un núcleo importante porque es, por una parte, el hermano mayor de los Pandava, y por otra parte va a ser el colaborador directo de Duryodhana. Y lo que voy a contar es el sueño de Radeya. En el sueño de Radeya, está explicado en forma de sueño para que veáis lo que es y lo que esto significa. Se aparece en el sueño un representante de Dios, le dice que Yudhishthira tenía mucho miedo de que Radeya matara a Arjuna, ¿no? Porque Radeya se había hecho amigo de Duryodhana y le había prometido que mataría a Arjuna, ¿no? Porque Indra le recordó la promesa que le había hecho a Yudhishthira de hacer algo para que Radeya perdiera y por tanto no matara a Arjuna. Cierta noche Radeya estaba durmiendo en su cama blanca como la nieve,
Ya había llegado la noche cuando todo el mundo estaba durmiendo. Y entonces apareció el sol. El sol era su padre, ¿no? Recordar que, según la leyenda, Kunti, que es la madre de Radella, fue concebida por su relación con el sol. Y lleno de amor por su desafortunado hijo, le visitó en sueños. Apareció con el disfraz de un brahmin y se dirigió a su hijo con un tono de voz dulce y comprensivo y le dijo: escúchame, Radella, te diré algo que es para tu bien. Eres un hombre bueno y sincero. Y aquí empiezan a describirse las características de este hombre bueno, que es de alguna forma el modelo que buscaría la hermenéutica que nos propone Teresa, ¿no? Pero un hombre bueno con sus limitaciones, que ya lo veremos porque lo definen algunos pensadores, entre ellos Aristóteles y otros pensadores. Escucha, Radella, te diré que sí, algo que es bueno para... eres un hombre bueno y sincero. Y has tomado el voto de quien quiera que se dirige a ti durante el mediodía, mientras estás haciendo las oraciones al sol, le concederás todos sus deseos. No le permitirás que se vaya con las manos vacías. O sea que se convirtió en un hombre muy generoso. Sea lo que sea que te pida, se lo darás. Nunca dices no a ninguna petición. Se presentará con el disfraz de brahmin y te pedirá dos cosas que tenía Radella, que era una cabacha, que era una cosa de metal, una piel de metal, de dorado, y unos kundala, y eso le hacía ser inmortal. Recordar que él es un hijo abandonado, o sea, su madre lo coge lo mete en una cesta, lo mete en el río y es la mujer de Radha que lo coge y se lo lleva a Radha, y Radha es la que le hace de madre, ¿no? Y entonces el sol le dice: si un brahmin se te aparece y te pide los kavachas, otros kundalas, no se lo des porque pierdes tu fuerza. Alguien que te quiso te dio esa situación, esa protección, y debes tenerla para siempre. Cuando Indra te pide que se los reentregues, trata de ofrecerle otras cosas. En su lugar ofreceré el reino entero, y excepto estas dos cosas. Si los kundalas son arrancados de tus oídos, tu vida se acortará y morirás pronto. El kavacha es un arma también de protección, y por tanto te protegerá y tal, en fin. Debes cuidar estas dos cosas. Radella estaba conmovido por la preocupación que significaba lo que le había dicho el sol, ¿no? Su padre. Él le dijo: tienes mucho afecto, pero no puedes ser un brahmin ordinario, ya que predices el futuro, o sea que debes ser un gran dios, ¿no? Dice: por favor, dime quién eres. Entonces dice: nadie me ha mostrado tanto afecto, excepto mi querida madre Radha,
que es la madre y aquí está el tema fundamental, como la adopción, el tema de la adopción, el tema de Radha, y por ella vivo en este mundo de dolor. También Duryodhana, porque Duryodhana, cuando él quiso luchar, le dio el reino de Anga, y por tanto le reconfortó. Sigo viviendo solo porque quiero agradarle a él también. Por mi parte, la vida no tiene ningún atractivo. Soy inmune a las alegrías y dolores que me ocurren hasta ahora. Por este amor que me tienes, me hace sentir curiosidad. El sol le dijo: soy Surya, el de los rayos de luz. Te tengo inmenso afecto y no quiero que seas engañado por tu enemigo. Es por eso que he venido a ti mientras el mundo estaba dormido. Te digo esto porque tengas una larga vida. Radha cayó a sus pies y dijo: mi señor, te he elegido como un dios. No adoro a ningún otro más que a ti. Me siento afortunado de haberte visto en persona. Eres mi benefactor y quieres que rehúse otorgar estas dos gracias, el Kundala y los Kashalas, ¿no? ¿Por qué dices que haga esto? ¿Qué significa tanto para mi vida? Te diré algo. Tú eres el testigo, le dice Radheya. Tú eres el testigo diario del voto que he tomado. Lo doy cuando llega al cenit. Te adoro y cuando acaba mi oración espero que alguien me pida alguna cosa para dársela. Mi señor, tú has estado observando esta virtud durante años. También este voto, cuando tomé este voto, cuando se adhirió a mi nombre el estigma de Sutraputra. Sutraputra era ofensivo en el sentido de que era el hijo del carrero, que no era un noble. Y por tanto, desde aquel momento dije que ganaría fama, ganaría conocimiento, fama, y escuchar esta palabra, que la vamos a ver con detenimiento, y punia, con todo, con un empeño importante. Aprendí el arte de usar los arcos del más grande profesor de arquero, lo cual fue inútil por el hecho de ser un Sutraputra. O sea, a pesar de que él hizo eso, nunca pudo hacer. Es por eso que Duryodhana le da el título de rey para que pueda luchar contra Arjuna, porque él quería luchar contra Arjuna. Este voto que he tomado me ha proporcionado mucha punia. Este voto me ha dado una paz que no había experimentado durante mucho tiempo. Me siento feliz cuando entrego algo. Cuanto más aprecio algo, mayor es la felicidad cuando la doy. Está visto incluso que daría mi vida si me pidiese. Así pues, si mañana Indra me pide esto, le daré los Kundala. No me importa entregar mi vida. He amado mi vida. Un buen nombre, mi señor, un buen nombre es la única cosa que he querido. No quiero cambiarlo por una larga vida. Si rehúso dar a Indra lo que quiero, mi fama morirá inmediatamente. Pero fama es tener el nombre, tener la reputación, tener la ética, tener todos esos valores que de alguna forma hemos visto en la hermenéutica crítica. El nombre que he ganado, Radheya, el dador, morirá en un momento. Yo viviré por mucho tiempo, pero mi ignominia vivirá
por mucho más. La muerte con fama es mucho más deseable que una larga vida ignominiosa, si es que va a tratar. Punia. ¿Qué es la punia? Yo he traído este personaje justamente porque él luchaba por conseguir la punia. Y la punia es una palabra india que significa todas estas cosas que voy a decir. Santo, virtud, sagrado, puro, bueno, meritorio, virtuoso, justo, auspicioso, afortunado, plausible, agradable, encantador, hermoso, dulce, fragante, solemne o festivo según el momento, aquello que no está descompuesto. Punia es original. Es decir, él lo que luchaba era justamente por esta punia. Yo quería traer esta cosa con una última reflexión, justamente porque todas estas cosas que yo acabo de decir son las cosas necesarias para luchar contra esa cosa maligna que es la guerra. Sin embargo, aquí hay una contradicción, que él participa de la guerra, y ahora haré dos precisiones más para conectarlas con este asunto. El rey Sol le dijo, mira, dale, porque él finalmente llegó el día, y entonces se presentó el Brahmin Indra en forma de Brahmin, y le pidió, no te pido riqueza, te pido que me des tus kundalas y tus, ¿cómo se llama? Como hemos dicho, cachalas y kundalas, ¿no? En fin, y eso es lo que quiero. De modo que el sol le dijo, nada puede apartarte del camino de la rectitud, le dijo el sol. Eres incluso más grande que Yudhishthira, que es la única otra persona que moriría antes de abandonar el Dharma. Estoy orgulloso de ti cuando diste tus kavachas y tus kundalas, pero pídele el Shakti porque eso te recuperará de alguna forma. Y entonces fue cuando el sol desapareció. Él le pidió al Brahmin el Shakti, y entonces él estuvo muy contento. Y entonces dijo, yo ya me siento feliz, y yo ya yo podré vencer, yo podré morir y tal. Y entonces el Brahmin le dijo, pero una cosa te digo, realmente no podrás hacer nada contra Arjuna, porque Arjuna está defendido por Krishna. Pero él no lo oyó. Yo mataré a tal, y él morirá. Lo que quería subrayar es realmente algo realmente, este personaje, ¿qué es lo que representa? Con todas esas calidades y bondades, representa algo que es bastante fundamental. Pero el personaje que se apareció le dijo que nadie en el mundo sería como él, que sería recordado por su nombre
y que cualquiera que siguiera su funcionamiento estaría en el camino de la verdad y del buen funcionamiento. O sea, sin embargo, realmente este personaje murió a manos de Arjuna. Por una parte están todas estas características buenas que él ha recibido. Estamos realizando un seminario sobre observación de bebés y estamos viendo un último momento en el que aparece una vieja y ve al niño y le canta cosas y tal, y estamos viendo la cuestión del tiempo, de la muerte y el tiempo, las dos concepciones del tiempo de los griegos, que es el cronos y el aion. De alguna forma, el cronos y el aion se dan en Radeya, en el sentido de que por una parte hay ese tiempo, o sea, ese tiempo infinito en el cual lo que él decía de la fama es que su nombre permaneciera en el tiempo, a través del tiempo, permanece aún hoy como el gran dador, como la persona generosa, con todas estas características que hemos dicho de la puria, que son todas esas calidades. De modo que, de alguna forma, Radeya representa, por una parte, el tiempo cronológico y luego de ahí la trascendencia de todas las buenas cualidades, que es el ayun, que es el tiempo eterno. ¿Cómo entrar dentro del tiempo eterno, del tiempo cuidadoso, del tiempo bueno y tal, y guardar esas buenas cualidades? En resumen, esto es lo que quería así a la ligera decir, y quizá que hubiera tenido que ser dicho con más precisión, pero básicamente esta sería un poco la idea fundamental de la guerra. En el próximo capítulo veremos otros acontecimientos similares para ir descifrando qué es eso de la guerra y qué es eso y qué actitud tienen los diferentes personajes del Majábharata frente a ello. ¿De acuerdo?